hermanos, en Isaías. Quiero que abra su Biblia usted ahí. Dios bendiga a todos los suscriptores que ya están ahí viéndonos por YouTube. Agradecemos a Dios por cada uno de aquellos que nos ven. Ya son bastantes que nos ven ahí. Y damos gracias a Dios porque están viendo estos programas y oyendo estas predicaciones. Agradecemos a Dios por ser de bendición a decenas de personas, y eso es una bendición realmente grande para nosotros. De verdad que nos honran que nos oigan y que nos vean. Pero en este día quiero hablarle acerca de estudiar el futuro. ¿Por qué? Porque es la única manera de conocer nuestro final. Y la Biblia a nosotros nos habla acerca de ese futuro. Claro, a algunos no les interesa porque dicen que estamos en el presente. ¿Por qué vamos a preocuparnos por el futuro? Muy bien, no hay ningún problema. De ley tenemos que vivir en el presente y vivirlo con toda la intensidad. Pero la Biblia nos habla a nosotros de lo importante que es que conozcamos hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a enfrentar o qué es lo que viene. Porque es bíblico. Lo triste es que si en el presente nosotros no averiguamos qué pasará en el futuro, nos podemos sorprender de nuestro final. Cuando llegues a ese final, porque téngalo por seguro que va a tener que llegar a ese final. O sea, de alguna o de otra manera, todo ser humano, toda criatura que ha sido criada por Dios, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Quiere decir que el hombre va a llegar a ese futuro. Ahora, el punto es cómo va a llegar a ese futuro. Y eso es lo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros que debemos de interesarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque estudiar el futuro bíblico puede determinar dónde pasarás la eternidad. ¿Dónde vas a pasar? Porque la vida en esta tierra son 70, 80 los más robustos, otros duran 90 y hasta 100 y pico de años también. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar con un futuro para ir hacia otro futuro, eternamente y para siempre. O sea que la vida no se termina cuando tú partes de esta tierra, sino que llegas a ese final de esta etapa, de este periodo, de esta edad, o de lo que te tocó vivir a ti conforme al diseño que Dios tenía. Entonces vas a llegar a ese final para después arrancar de nuevo otro futuro, que eso tú lo determinas hoy en la tierra. Lo que va a usted a vivir después de la otra vida, lo determina hoy. La Biblia dice en Isaías 45, versículo 11, dice así: así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor: preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. ¿Oyó? Este versículo es impresionante porque esto implica que Dios tiene todo controlado. Todo controlado acerca de sus hijos. Pero habla acerca, para sacar una idea, pregúntame acerca de las cosas venideras. Quiere decir que si usted y yo le preguntamos al Señor de las cosas venideras, Él, hermano, por su Espíritu Santo nos las va a mostrar. Pero si usted nota, Dios dice que es algo bueno preguntarle acerca del futuro. ¿Por qué? Porque su palabra tiene un tercio de carácter profético. Y al tener un tercio de carácter profético, significa que hay cosas que, hermano, debemos de saber nosotros para poder estar preparados a ese encuentro maravilloso. Entonces tenemos una gran razón para estudiar los eventos que han de venir. Lo glorioso que yo miraba es que a todos los que desean conocer los eventos del porvenir, se les derramará una unción profética. O sea que la unción profética está determinada para el final de los tiempos.
Por eso es que hoy Dios, para aquellas personas que anhelan, hermano, conocer los eventos del porvenir, Dios se va a derramar de una manera sorprendente en la vida de nuestra familia. Porque note que Dios va a tomar a toda la familia para poderle dar esa unción tremenda que está diseñada exclusivamente para este último tiempo, para que estos hijos, para que esta familia pueda conocer, hermano, eventos y aún pueda profetizar de cosas extraordinarias dentro de la vida de la iglesia. Por eso es que claramente dice Hechos capítulo 2, y ahí lo dice bien claro, en dónde es que va a ser derramada esa unción. Dice el versículo 17, y sucederá en los últimos días. Y yo creo que estamos en los últimos días. Sabemos que estamos en los últimos días y en el tiempo de Dios. Por eso es que nosotros, hermano querido, no sabemos realmente el tiempo señalado en su totalidad, porque al saberlo, lógico, Él se va a revelar a nosotros para poder, hermano, decirlo. Al menos se va a revelar, porque siempre Dios ha sido exacto. Pero dice acá, y a mí me impacta porque dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, mire, aquí entra la mujer y el hombre, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Otra versión dice, y darán mensajes proféticos. Quiere decir que viene una unción que ya está dentro de la vida de la iglesia, que ansiosamente espera al Señor, que anhela al Señor, que desea que el Señor venga. El Señor va a empezar a revelarse, a manifestarse, como lo hemos hablado. Porque esta iglesia que va, hermano, a cerrar el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no está cerrado. El libro de los Hechos, en donde Dios se glorificará poderosamente, no está cerrado. Entonces quiere decir que viene una ola, una revolución tremenda sobre familias que anhelan y desean, hermano, que Dios las use poderosamente. O sea que aquí está diciendo claramente que en los últimos días, y nosotros sabemos concretamente, como lo hemos estado viendo, hermano, que las cosas proféticas que han sido anunciadas están siendo, hermano, ahora concretadas en este último tiempo. Y sabemos con claridad, hermano, que no faltan muchos años. Faltarán años, sí, estoy convencido yo de eso, pero no tan largo. ¿Por qué? Porque las evidencias que hay hoy en día nos pone a pensar en muchas cosas, que está muy acelerada la situación. Entonces quiere decir que el Señor va a empezar a hablar proféticamente hacia sus hijos de una manera maravillosa. Porque aquí usted va a notar que para los últimos días, dice, derramará Dios un espíritu, hermano, una unción profética en las familias que permitan ser llenos del Espíritu Santo. Usted debe de permitir ser lleno del Espíritu Santo. Lógicamente, primeramente, hablar en lenguas. Porque las lenguas es el preámbulo para que los otros dones, para que las otras unciones, para que las otras cosas maravillosas que tenga Dios vengan sobre su vida. Dios está llamando a que su pueblo, hermano, lo busque en esa intensidad. No solamente que hable lenguas, porque hay mucha gente que habla lenguas, pero no tiene llenura del Espíritu Santo, no tiene esa ansiedad en el sentido bueno de la palabra para poder, hermano, estar buscando a Dios. Ese fervor espiritual. Estar lleno es un fervor espiritual que te llena y que te llena y que tú sigues, hermano, en esa comunión constante. Que es algo que tú sientes y que no te para. Por eso es que el Señor está incitando que, hermano, si usted ha hablado lenguas, mire, vuelva a renovarse, hable sus lenguas. Hable sus lenguas, porque eso lo va a edificar poderosamente en su interior.
Cuando usted habla lengua, dice que habla misterios. Quiere decir que si usted de alguna manera habló lenguas en algún momento, mire, vuelva otra vuelta a usarlas en el día, en la tarde, en la noche, como sea. Mire, a solas. Hágalo, porque eso es muy importante, porque eso lo va a fortalecer. Porque usted no va a saber qué es lo que está diciendo, como dice la Biblia, pero Dios sí sabe. Entonces, si se ha perdido eso, tiene que volver a empezar para que esta palabra profética venga sobre usted. Y en el momento que el Señor esté por venir a la tierra, lógicamente Dios por su Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Y ahí de esa manera va a obrar poderosamente, porque Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. O sea, así trabaja el Señor con nosotros porque nos selló, ¿verdad? Y en nosotros es, hermano querido, en nosotros es porque nos selló, con nosotros es porque va a trabajar para que le digamos a otros la palabra profética, y sobre nosotros es para que obremos milagros, para que obremos señales a través, hermano, de poner manos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiere decir que viene algo sorprendente que ya está gestándose en la vida de aquellos que anhelan verdaderamente una unción profética. Porque aquí está claro. Ahora, ¿cuál será la razón de este derramamiento de unción profética? La razón es prevenir y salvar, me decía el Espíritu. Prevenir y salvar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Y esa unción, cuando hay una unción profética, quiere decir palabra revelada, y que te da luz, y que tú, hermano, puedes saber y ver que hay luz de Dios, o sea, palabra fresca. Esa palabra es la que te va a incentivar para que te levantes en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, existe una razón bien delicada del por qué debemos de estudiar el futuro. Incluso, mire, el Apocalipsis confirma la importancia de todo lo que le estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así: bienaventurado, oiga, el que lee, 1, y los que oyen, 2, la palabra profética de la profecía, y 3, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Oyó? El tiempo está cerca. Bienaventurados los que estudian. ¿Oyó? Quiere decir, estudie la Biblia. Y los que oyen el estudio de las profecías del futuro. O sea que usted, ahora que está oyendo, usted es un bienaventurado según la Escritura. Porque está oyendo. Pero también ese oír le puede surgir en contra. ¿Por qué? Porque si usted, hermano querido, no atañe la palabra en su corazón, o no la mete en su vida y la vive, esa misma palabra lo va a juzgar en el tiempo final. Entonces es muy fundamental que entendamos este principio maravilloso. Y aparte dice, y los que guardan son los que se están guiando por la palabra profética de Dios que está escrita en la Biblia. Nosotros debemos de darnos cuenta que lo que nos va a dar seguridad más que todo en este tiempo es la palabra profética que fue inspirada por Dios a hombres que la escribieron. Por eso es que a Pedro le habla que la palabra profética es más segura que cualquier otra cosa. Y esa es la que Dios quiere manifestar en medio de nosotros. Entonces, la importancia de estudiar el futuro es una de las disposiciones que Dios puso en el corazón del hombre. La puso adentro, por eso puso eternidad en su corazón. Ese versículo es tremendo, hermano. ¿Oyó eso? Dios puso eternidad en su corazón. Eclesiastés 3:11. Imagínese usted, o sea, Dios puso futuro en su corazón. Porque ahí está el Espíritu, como que diríamos que quizás las mejores versiones diría Espíritu, ¿no? Pero la mayoría de versiones, yo traté de buscar, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, imagínese.
Por eso la Biblia dice, si una de las cosas debes de guardar es tu corazón, porque de él mana la vida. Tremendo. También estudiar el futuro es parte de la naturaleza humana. Incluso, mire, esa es la razón del por qué el hombre reporta el tiempo del clima, aunque a veces no es muy preciso. Sin embargo, el hombre tiende siempre a estarlo haciendo así. También el hombre cuando viaja planifica, se prepara, averigua cómo estará el clima en su destino o si necesita visa. Siempre el hombre, hermano, está pensando de cómo va a ser ese futuro. Entonces, al hombre organizado le es importante prepararse y planificar para su destino final. Porque como le decía al principio, usted se va a encontrar con ese final para empezar una nueva etapa en otra dimensión de vida. Por eso, si el hombre se prepara para un viaje, ¿cuánto más la iglesia debe de estudiar su futuro? Si el hombre lo hace de esa manera. Lo más impresionante que yo estaba viendo también es que el futuro es también el final. ¿Por qué? Porque algún día llegaremos a nuestro destino. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Oyó? ¿Notó eso? Lo tremendo es que después del juicio futuro, para uno será de vida y salvación, y para otros de perdición y condenación. Porque eso es lo que se espera en el futuro. Porque así va a ser. Así está determinado de parte de Dios que el hombre, hermano, muera una sola vez y después tiene que presentarse ante su presencia para, hermano, ir a su destino final, el cual es el futuro que vas a encontrarte por toda una eternidad. Por eso la misericordia de Dios es tan grande que se está manifestando en este tiempo, hermano, con su palabra profética, para que el hombre pueda salvarse. Lo más impresionante es que el futuro va a continuar durante toda la eternidad. Y ahí va a ser tremendo, hermano. Porque usted ahí va a tener que vivir el tiempo, ya no un tiempo como hoy, sino un tiempo de vida eterna. Y ahora usted puede determinar en dónde pasará esa eternidad. Por eso solo las familias inteligentes hacen los preparativos adecuados para esta realidad futura. Todo aquel que busca a Cristo, que trae a sus hijos al Evangelio, siempre lo hemos considerado que son inteligentes. Porque nadie, hermano, ¿cómo le podría decir? O nadie que pudiera realmente, o mejor dicho, bueno, pasa, ¿no? Que hay gente que no, ¿cómo le podría decir? Que quiero meterme a una posición ahí. Que las familias inteligentes son aquellas que realmente se preocupan por ver el futuro de sus hijos, porque una de las cosas más importantes, aquí viene el punto, una de las cosas más importantes que debemos de entender es que nosotros debemos de asegurar el futuro de nuestras familias, como lo hizo Noé. Noé, nosotros vemos que fue un hombre, hermano, que pensó en eso. ¿Por qué? Porque él no salvó, no sé cuántos años predicó, pero de seguro fueron muchos, porque para construir una barca, hermano, era demasiado. Sin embargo, lo más importante para él fue que todos sus hijos y las que se casaron con sus hijos entraran al arca, y de esa manera se salvaran de ese final, de ese futuro que ya Dios le había hablado que iba a suceder. Entonces le llamamos a esta gente inteligente, es aquella entonces que involucra a sus hijos dentro de la vida de Dios. También podemos decir que solo por medio del conocimiento de nuestro destino final
podemos estar seguros del lugar donde pasaremos la eternidad. Mateo capítulo 25, dice el versículo 46, dice así, quiero que lo leamos. 25:46 dice: y estos irán al castigo eterno, oiga, pero los justos a la vida eterna. Quiere decir que hay dos destinos: unos que van a ir a la vida eterna y otros a la condenación eterna. O sea que tarde o temprano el hombre va a tener que, hermano, afrontar esa vida, porque esto quiere decir que el hombre en su era presente determina su futuro final. Hoy es que el hombre determina su futuro final. Entonces, el estudiar el futuro es porque el futuro es profecía. Incluso, mire, el testimonio de Jesús, dice la Biblia, es el espíritu de la profecía. ¿Oyó bien? Aparte, como estudiantes de la Biblia, necesitamos saber que más del 25% de la Biblia consiste en profecías futuras. Lo más grande que yo miraba es que la Biblia es verdaderamente el único libro profético. Y eso es grande para nosotros. El único libro profético es la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque usted no encuentra profecías en el Corán islámico. Usted no encuentra profecías en el libro hindú. Usted no encuentra profecías en los budistas. No, el único libro es la Biblia, la palabra de Dios. Es el único libro que usted encuentra realmente las profecías que se van a cumplir en el tiempo, y nosotros somos los privilegiados de ver esas profecías cumplirse ante nuestros propios ojos. Lo sorprendente es que la Biblia es la única que expone enfáticamente el pasado, el presente y el futuro. Enfáticamente lo hace. Incluso en Isaías capítulo 42 versículo 9 dice así. Quiero que vaya usted, Isaías 42, 9. Dice: he aquí las cosas anteriores se han cumplido. Oiga esto por favor. Y esa es una realidad que lo hemos visto en la historia. Repito, he aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, oiga, os las anuncio. Es que, hermano, nosotros que vivimos en esta era, que estudiamos la Biblia, que conocemos muchos principios, que conocemos muchas profecías, y que ahora ante nuestros propios ojos literalmente, porque es literal, hermano, ni siquiera tiene que usted interpretar ciertas cosas, algunas sí, pero otras no. Hay cosas literales que se han cumplido frente a nuestros propios ojos. Hay cosas que están bien claras en la Biblia y que, hermano, a nosotros nos ha tocado vivir. Eso es maravilloso. Eso es para que usted hinche el pecho y diga: Dios mío, qué grande Señor, gloria a Dios. Quiere decir que lo que viene es verdad. Quiere decir que lo que viene va a suceder. Truene, llueve o relampaguee, va a suceder porque Él lo dijo. Porque aquí está escrito. Yo se lo repito: he aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan. O las anuncio, hermano. Qué Dios más maravilloso. Esto nos muestra que solo el Dios verdadero es el único que ha dado testimonio de sus hechos. Por eso la palabra de Dios es hermosa en ese sentido. Lo más alentador es que la mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido, y está comprobado y se ha estudiado minuciosamente, se ha estudiado exhaustivamente, hermano, por muchos que están metidos realmente en la palabra del Señor, y nosotros lo hemos comprobado leyendo la Biblia, que el 80% de las profecías bíblicas se han cumplido. ¿No le parece, hermano, a usted una gran maravilla? Y que el 20% es lo que se va a cumplir, o lo que falta más de la tribulación y de la gran tribulación. O sea que muy poco falta como para que todo ese desarrollo, o todo el rollo, podamos decir, se cumpla en su totalidad.
Aparte, el Nuevo Testamento repetitivamente proclama que Jesús es el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, y así ha sido. Nosotros lo hemos comprobado. Yo por mi parte he comprobado totalmente la palabra profética. Y yo estoy incentivado, hermano. Sé que el Señor está a las puertas. Claro que los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor, pero uno siente en su corazón que las cosas, hermanos, se están acelerando. Uno siente que ya el desarrollo de esa palabra paz y seguridad para las naciones gentiles ya empezó. Solo que lógicamente es un desarrollo, pero que Dios tiene el clip, hermano, para poder determinar qué es lo que va a hacer en estos últimos añitos que quedan. O sea, nosotros sabemos concretamente, yo sé por la palabra concretamente, que los juicios totales, la paz y seguridad total, hermano, se va a dar en la gran tribulación. Porque ahí es donde el anticristo, cuando firme Israel, hermano querido, la paz con los palestinos, ahí arranca una cosa tremenda ya para definir todas las demás cosas. Y eso está ya a las puertas. Porque solamente le quedan 18 meses a Israel para que determine realmente lo que va a hacer con respecto a Jerusalén. O sea, quiere decir que están las cosas, pero ahí, hermano, al pie. Están ahí a un paso. Entonces, si Cristo es el cumplimiento de lo que se escribió en el pasado y es el Salvador hoy en día, eso quiere decir que de seguro que Cristo es el cumplimiento de las profecías futuras. Por eso Cristo confirmó con sus palabras cuando vino, y como Dios, porque Él es Dios, dijo estas palabras también. En Juan capítulo 14, 29, dijo estas palabras. Mire cómo dijo: y os lo he dicho ahora. Son palabras de Cristo. Antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Note las mismas palabras del Altísimo. ¿Notó usted? Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque con nuestros propios ojos estamos viendo el cumplimiento profético de lo que Él dijo. Con nuestros propios ojos estamos experimentando, hermano, qué generación más extraordinaria la que tenemos nosotros, porque a nosotros nos tocó vivir eso. Muchos patriarcas, reyes y muchos siervos tremendos del Señor, profetas, apóstoles, evangelistas y pastores, hubieran querido estar justamente en este tiempo que estamos nosotros. Pero también va a ser peor el juicio. Porque si viendo, hermano, no hacemos caso y viendo las señales proféticas no nos rendimos a Él, lógicamente llevaremos más juicio. Pero si usted nota, esto es extraordinario. Claro, algunos son incrédulos a las profecías cumplidas del Señor. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cerrado sus ojos. El espíritu de este mundo ha cegado el entendimiento, dice la Biblia. Porque hay un espíritu que se mueve en el mundo que puede cegar el entendimiento de aquellos, hermanos, que aman al Señor, y que eso les puede costar la gran tribulación. Lo tremendo es que también, hermano, está profetizado el estupor, y muchos innegablemente rechazarán. Y hoy es lamentable que, hermano, la mayoría, y usted lo puede comprobar, casi el 90% de las iglesias en el mundo no les interesa la palabra profética. Es como lo que dice la Biblia misma, como pasó cuando el Señor vino. Muchos no les importaba ni les interesaba. Juan capítulo 3, por ejemplo, lo dice bien claro. Ahí dice el versículo 3, dice: respondiendo Jesús y les dijo, en verdad os digo, Juan 3. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga esto, por favor. Note, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esto el Señor se lo estaba diciendo a un gran estudioso de la Biblia, a Nicodemo. Nicodemo era el maestro de Israel. ¿Usted sabe qué es ser maestro en Israel? Dios mío, hermano. Pero esto quiere decir que mientras los ojos espirituales no son abiertos, el hombre no puede ver que estamos a las puertas visibles del reino de Dios. Mientras los ojos están cerrados, mire, aunque oigan esas predicaciones, hemos hablado cosas impresionantes, hermano, que es bueno que las revise usted. Hemos hablado cosas, pero gloriosas. Pero muchos no están interesados, porque lógicamente también la Biblia describe que la mayoría, como lo hemos testificado y hemos visto en la palabra, se queda. Pero aquellos que están ahora, que están siendo avisados, porque esa es la gran misericordia de Dios. Usted sabe que Dios siempre avisa, siempre habla, siempre da una señal, siempre. O sea, que tú la puedas percibir ya es problema tuyo, pero Dios siempre tiene sus ángeles, sus siervos, siempre tiene, hermano querido, anunciando cosas, diciendo cosas que no todos las van a percibir innegablemente, pero que en realidad aquellos que están ansiosamente esperándolo van a saber el tiempo justo. Pero a muchos no les interesa estudiar el futuro. ¿Por qué? Porque no lo ve. No lo ve porque no se trata solo de tener conocimiento de lo profético, sino de creer con el corazón que es así. Porque no se trata solo de tener el conocimiento profético, sino de creer que es verdaderamente así. Hay gente que tiene un buen conocimiento y conoce quizás la palabra mejor que nosotros, pero no la cree. Mire, le voy a dar un ejemplo, pero que a mí me impactó, bíblico, de cómo están los que religiosamente estudian la Biblia y las profecías. Porque déjeme decirle que hay gente que estudia religiosamente las profecías bíblicas, pero están como cuando el Señor nació. Mire, no hay cosa más extraordinaria que mejor lo vamos a leer en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. Mire esto que sucedió, esta profecía que se cumplió ante los ojos de todos los religiosos estudiosos mejor que nosotros. Y mire, veámoslo, yo le voy a leer y después le explico. Voy a leerle de Mateo 2, versículo 1 al 8, rápidamente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oiga, toda Jerusalén. ¿Oyó bien? Toda Jerusalén. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas, Dios mío, ¿usted sabe qué era un escriba? Un escriba era un hombre que no se le pasaba ni siquiera una coma ni una tilde. O sea, conocía las escrituras mejor que nosotros, como usted no puede imaginarse. Eran hombres tan exactos en todo lo que hacían. Pero oiga esto, repito, entonces reuniendo a todos los príncipes, sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Oiga eso, por favor.
esta profecía que está acá es sorprendente. ¿Por qué? Porque los sabios vinieron al lugar adecuado. Vinieron a Jerusalén. ¿Oyó eso? Vinieron al lugar exacto donde la profecía decía. También otro detalle, hicieron la pregunta correcta y la hicieron a la gente indicada, a los sacerdotes, a los escribas y a todos los que conocían la escritura. Note esto, vaya haciendo una imagen. Lo asombroso es que ellos dieron una respuesta correcta. No es que dijeron, no, eso no es antibíblico, aquí no va a ser ningún Jesús y Jesús para nosotros no existe, el Mesías tiene que venir de otra manera. No, ellos vieron justamente, fueron a la escritura, a la palabra profética, fueron, hermano, a Malaquías y encontraron que con exactitud la palabra decía, de ti, Belén Efrata, nacerá el hombre que ha de gobernar. Y que sus días son desde los días de la eternidad. O sea, Dios va a venir en carne. Dios se va a hacer carne. Ellos sabían con exactitud la palabra profética, hermano. Sin embargo, oiga esto por favor, hermano. Ellos dieron una respuesta correcta. En otras palabras, estos estudiosos sabían con exactitud lo que la palabra profética decía del Mesías. Ahora la pregunta: ¿creían estos religiosos la palabra profética? Contésteme, ¿creían estos religiosos la palabra profética? Sí y no. Las dos cosas tenían, sí y no. ¿Cómo? Sí, porque fueron a averiguar y al estudiar la profecía les daba que el niño iba a nacer en Belén. Les daba exacto. Entonces fueron ahí. Y el no es porque aunque tenían el conocimiento intelectual de las profecías, no tenían la fe en sus corazones como para creerlas de verdad. Cuando tú no crees de verdad, la palabra no se puede hacer vida porque tú no la crees. Es lo que le decía del canto: cuando usted cree, por mi fe te tocaré, por mi fe te alcanzaré y mi milagro recibiré. Es porque yo estoy creyendo algo que en la mente lógicamente natural no puede percibirse, hermano. ¿Por qué? Porque es una locura tan solo pensar de esa manera. Pero cuando tú le aplicas la fe, entonces cambia el panorama. Entonces estos hombres, aunque tenían el conocimiento intelectual de las profecías, no tenían la fe en sus corazones como para creer esta palabra maravillosa que ya estaba decretada y que estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Como hoy en día, ¿cuánta palabra profética estamos soltando? A mí me metió eso el Señor en mi corazón, hermano, y me ha sacado misterios que yo por años los tenía, pero como no miraba la luz, y hoy miro la luz mucho más cerca y es como que me lleva, hermano, el Señor a advertirle, porque yo solamente le estoy advirtiendo, estoy dando alerta y le estoy diciendo que vele. Por alguna razón Dios a sus ministros les pone eso en su corazón. Y también a ellos les dice: velad, estad atentos, cuidado. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si en realidad hubieran creído en su corazón, los escribas y los sacerdotes, si hubieran ido con los sabios a adorar, se hubieran ido, hermano. Estaban haciendo el Salvador de Israel, estaban haciendo el hombre de la profecía, estaban haciendo aquel que había dicho que iban a hacer justamente en el tiempo. O sea, tenían la fecha exacta en que el Hijo de Dios iba a nacer, hermano. Hicieron cálculos, fueron a la palabra y se dieron cuenta que ahí decía exactamente el tiempo que tenía que nacer. Quiere decir que se pueden hacer cálculos. Mire, cada quien debe, como le dije, como le decía el domingo pasado, es problema suyo, haga sus propios cálculos. Yo tengo los míos. Pero yo no me puedo poner a decirle a usted, hermano, fechas. No, es ridículo.
Simplemente yo le alerto, simplemente yo soy una voz, como decía Juan, yo soy una voz nada más que le digo a usted, que le estoy diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad nada más. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago, eso es lo que a mí el Dios del cielo ha puesto en mi corazón. Y yo sé con certeza, delante de la presencia del Dios que me está escuchando, que Él viene pronto, hermano, viene pronto. Sí, se lo digo con el corazón, viene pronto. Él está hablándonos porque tiene misericordia. Pero el hombre más se aleja. Porque como he dicho y he profetizado durante tantos años desde mi juventud, hermano, lo he dicho desde mis 17 años hasta el día de hoy, que tengo más de 30 y pico de años predicando el evangelio, que muchos a la final, cuando el Señor esté pronto a levantarnos, se van a retirar del evangelio. Sí. Muchos, el mundo, el espíritu del mundo los va a sacar para ser limpiados en la gran tribulación. Sí, porque aparte la Biblia lo dice también. Y eso es grave. Sí, hermano, porque como le he estado hablando y le voy a seguir hablando, Satanás hoy más que nunca, y que el Señor lo reprenda, porque yo me he levantado en guerra contra él. Y va a hacer lo posible por querer desequilibrar todo el panorama de nosotros. Pero no va a prevalecer, porque Jesucristo nos ha dado la victoria ya. Y aunque venga con todo, yo le he declarado la guerra, hermano. Si usted oye todo lo que estamos hablando, los estudios del sábado, pura guerra espiritual. Y ha venido con todo, hermano. Pero también viene Dios con todo con nuestra vida. Como le digo, no tema, porque Él está con usted. No tema, porque Él corre hacia ti. Y eso me lo mostró un día de estos, cuando le comentaba yo a usted ayer, mientras mi esposa estaba bañándose, el niño empezó a llorar, mi hijo, y yo corrí, ¿verdad? Y lo abracé, lo agarré y se calmó. Le pegué un abrazote de esos así, y me lo llevé así, besándolo. Y el Señor me dijo: así corro yo por ustedes, así corro yo por ti. Dile a mi pueblo que así corro yo por ellos. Así. Y me puse a llorar con el niño, hermano. Una presencia, pero tremenda. Me dijo: así protejo yo a mis hijos. ¿Ves? Así como tú proteges a este bebé, tú eres la niña de mis ojos. ¡Wow, hermano! Y así te protege Dios. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que vivir para Él y confiar plenamente en Él, porque Él está contigo. Él está conmigo. Y Él es el que va, hermano, a mover la última pieza del ajedrez. No temas, no temas. Pero esto es tremendo lo que estamos viendo aquí, hermano. Esto es tremendo lo que estamos viendo aquí. Mire, estos sabios hubieran ido a adorar. Pero hoy tú le puedes decir a alguien así también lo mismo. Yo creo, hermano, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Eso es muy diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, es decir, a su palabra. ¿Cuántos creen en Dios? Vaya a preguntarle a cualquiera que usted le pregunte: ¿usted cree en Dios? Le dices: claro, ¿cómo? Hasta lo quieren golpear a uno, hermano. ¿Cómo me viene a decir tal cosa que no creo en Dios? Sí, está bien, pero creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es creer en su palabra, es creer que Él puede hacer las cosas, creer, hermano, que Él tiene todo controlado, creer que Él, hermano, está en el asunto, no importa lo que esté pasando, Él está en el asunto, no importa, porque Él conoce el futuro de sus hijos. Créalo, solo métaselo en el alma, en el corazón, y va a vivir en paz.
Tan solamente, hermano, darse cuenta que Él tiene un diseño en usted. No sé qué va a hacer con usted, no sé qué va a hacer conmigo, pero yo sé que algo va a hacer. Yo sé que algo va a hacer, algo se está gestando, algo, hermano, está haciendo Dios que usted no se imagina, pero darse cuenta que algo está haciendo Dios, pero no se deje engañar por Satanás. No se deje engañar porque ha salido las huestes hoy en este tiempo final, hermano, que a Satanás la Biblia lo dice bien claro. Le queda muy poco tiempo. Hay una hueste, por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino la última contra huestes espirituales de maldad. Quiere decir que va a salir una hueste, está saliendo una hueste de espíritus inmundos, hermano, porque en el final de los tiempos se va a alborotar. Incluso la Biblia dice que en el Apocalipsis se va a abrir, hermano, el pozo del abismo y van a salir demonios, pero terribles, para atormentar a los hombres. ¿Por qué? Porque va, hermano querido, Dios permitir eso, porque muchos no tuvieron amor a la verdad, y por no tener amor a la verdad, dice la Biblia, se les dio un espíritu de mentira para que crean el error, hermano, y sean condenados juntamente con el mundo. Porque no amaron a la verdad, Dios manda un espíritu de error, dice la Biblia literalmente. O sea, quiere decir que el error inmundo, Satanás inmundo, va a hacer, hermano, que muchos caigan en el error y muchos se aparten del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque el orgullo inmundo se les metió en su corazón, y ese espíritu inmundo más dañino que ha existido, y que es el que le hablé yo a usted hace unos 2 sábados, ese es el que está haciendo estragos hoy más que nunca, porque fue el que hizo que Satanás, hermano, se destruyera. Fue el que hizo que Satanás, hermano, se volviera en contra de Dios. Y el Satanás es un sucio que está haciendo eso, pero está derrotado, y le vamos a seguir haciendo la guerra en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es el que está tramando muchas cosas, hermano. Nosotros yo lo he descubierto, de verdad se lo digo, lo hemos descubierto, y estoy en pie de guerra todos los días con mi mujer, hermano, todos los días, fielmente, porque sé que Satanás está enojado, pero va a ser derrotado, como digo yo, ampliamente, no por nosotros, sino porque la misericordia de Dios vendrá sobre nuestras vidas, y su gracia vendrá sobre nosotros, para poder así, de esa manera, levantar la bandera de victoria, hermano. Pero esto es una realidad. Si estos hombres hubieran realmente creído por la fe, se hubieran ido a adorar, pero no se fueron. ¿Oyó? Por eso una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Lo triste es que esto fue una tragedia para todos los religiosos. ¿Por qué? Porque vivieron para ver el cumplimiento, oiga esto por favor, más glorioso de la profecía, el nacimiento, y no lo reconocieron. Estos hombres, hermano, vivieron. Mire, nosotros es posible, yo lo pongo así, porque sé que faltan años todavía, quizás puede estar un poco más grande. Pero, hermano querido, el evento más glorioso que le puede suceder a usted y a mí es irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Sí, que no vea muerte, que no vea esa caja. Bueno, pero si la ve no importa, pero yo creo que estamos al borde de no verla. Yo creo que muchos de nosotros no lo vamos a ver. Según cómo vienen las cosas, creo que no lo vamos a ver. Estos hombres tenían la palabra profética. Es como que yo tengo la palabra profética y no se la esté soltando a usted. Sería ridículo. Por alguna razón Dios puso que ahora estemos saliendo por YouTube, porque Dios tiene un plan. Sí. Y quizás a algunos afectaremos positivamente, otros nos ignorarán, otros no les importará, pero no importa. Si con los profetas hicieron eso, si con el palo verde hicieron cuantas cosas, dice, ¿cuánto más con el seco que somos nosotros? Eso es bíblico. Pero que, hermano, veremos cosas grandes, sí. Eso sí, Dios siempre, y aquí viene otro punto maravilloso, mire, Dios siempre tiene pueblo esperando el cumplimiento profético. Siempre. Un ejemplo,
Dos ejemplos. Simeón y Ana. Yo quiero que leamos, y yo voy a ir terminando. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice, oiga por favor. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso, escuche, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, me impacta porque el Espíritu Santo no había venido todavía, pero el Espíritu Santo ha trabajado siempre. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, oiga, porque así venía en el Antiguo Testamento. Y por el Espíritu Santo se le había revelado, oiga, que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Oiga eso, hermano. Dice, movido por el Espíritu fue al templo. Oiga, por favor. Usted hoy vino al templo porque Dios lo movió, aunque usted no lo crea. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Oyó? Notó eso, el Espíritu Santo le había revelado que iba a ver al Mesías y lo vio y lo reconoció. Quiere decir que el Señor se muestra exactamente a sus hijos. Se le muestra, hermano, en el tiempo justo y cabal. O sea que el Dios del cielo se revela a nosotros para decirnos, hijos, como le va a decir a la novia, hijos, novia, prepárate porque nos vamos a ir, prepárate porque nos vamos en el arrebatamiento. Eso lo dice la Biblia, porque nosotros no estamos en tinieblas para no saber el día, dice la Biblia. Nosotros vivimos en la luz, por lo tanto aquellos que están en luz van a recibir la revelación y el Señor se va a presentar, como en este caso dice que fue movido, hermano, fue movido para que fuera al lugar justo donde iba a estar el niño, porque estaba en comunión con Dios. También Ana, dice, la profetisa de 84 años, hermano, que servía en el templo. Ella servía no como nosotros. Dice que sus servicios eran de ayuno y de oración. Mire, o sea, quiere decir que cuando tú llegues a la ancianidad hay un servicio muy agradable y bello, que es, hermano, ayunar y orar. Dice que esta mujer, Ana, hermano, profetisa de 84 años, servía en el templo y les habló a todos los que, pero dice claro, a todos los que esperaban la redención de Israel. Y dice, y lo vio, pero no todos captaron. No todos los que estaban oyéndole a ella, porque ella le decía, aquí está el niño. Pero habían otros que esperaban la consolación de Israel, hermano, la redención, de Israel. Y eso sí le escucharon. Entonces, Simeón y Ana nos enseña que para poder estudiar y conocer el futuro, debemos de tener conocimiento con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, su palabra y una dedicación al Señor. Un servicio al Señor. ¿Oyó bien? ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuanto más cerca estamos y le servimos a Él, más entenderemos el significado espiritual del cumplimiento profético. Entre más cerca está, hermano, más va a entender usted y más lo va a querer ver. Que eso es lo que nos muestra la Biblia. Por eso, mi amado, yo termino con esto. Yo espero que usted esté como Simeón y Ana, viniendo al templo movido por el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu Santo. Mire, si usted lo hace así, el Señor le va a hablar cada vez que oigas un mensaje a través de su siervo. El Señor te va a hablar. Cada vez que oigas el mensaje, si tú eres movido por el Señor en venir, vas a ver que cada mensaje que vas a oír de hoy en adelante te va a dar una luz, te va a dar un camino, te va a dar una señal, te va a dar como una piedrecita,
como la piedrecita que vamos a recibir nosotros cuando lleguemos. Dice que vamos a recibir una piedrecita blanca en donde va a estar nuestro nombre y solo lo va a conocer Él y tú. Oiga esto, por favor. Y así es como se manifiesta Dios, porque hay cosas que te va a dar solo para ti, para que consumas. Solo para ti te va a dar, esto es para ti. Por eso Pablo decía: yo oí palabras inefables que si las transmito, que si las hablo, dirían que estoy medio atravesado, estoy loco. Pero el Señor hacía así. A Juan, cuando iba a escribir los 7 truenos, le dijo: eso no lo escribas, eso es para otro tipo de generación. Eso es de consumo, eso es solo para ti. O sea que hay cosas que Él te va a dar a ti, que solo son para ti. Y hay cosas que te va a dar la orden y te va a decir: ahora eso sí, suéltalo. Cuando Dios da la orden, a mí me ha dado órdenes el Señor: suelta eso, suelta lo otro. Yo conozco muchas cosas que el Señor me ha revelado, hermano, en el tiempo. Cosas que no las he entendido realmente cuando las he recibido. Pero cuando pasa el tiempo, empiezo a ver: ¡ala, qué tremendo! Y me cae la palabra, el rema. Y me lleva a la escritura y dice: ves, te acordás de esto. Y ahí digo: ah, sí, Señor. Claro, quizás en este mismo instante el Espíritu Santo le está confirmando el mensaje que debe de oír para prepararse para el encuentro con Él. Que nos vamos a encontrar con Él, téngalo por seguro. Orad para que tengas fuerzas, dice la Biblia. Para que tengas fuerzas. Y al final dice: y para presentarte de pie ante el Hijo del Hombre. O sea, quiere decir que estoy nada más diciéndole 2 pedacitos de ese versículo. Pero cuando dice que nos vamos a presentar ante el Hijo del Hombre, que es lo que me interesa, es que nos vamos a ver en su parusía. O sea, en su presencia, en su venida, antes de irnos al arrebatamiento. Entonces estamos en el tiempo justo en que muchas cosas se están cumpliendo y que personalmente, porque es personal, y que personalmente Dios va a empezar a hablar. Note que la figura perfecta, y con esto termino ya, es las 7 iglesias de Apocalipsis. Dios va a visitar iglesias y va a sacar su poquito, otra, su poquito, porque no todos captan. Porque no todos están interesados. Pero ojalá usted lo haga. Yo termino en esta hora, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Permítame orar. Primeramente por los que están viéndonos. Y después voy a orar por usted. Pero quiero orar delante de la presencia de Dios del cielo. Usted que está escuchándome en este momento, que está viéndonos, y que la palabra le ha hablado y que le ha confirmado muchas cosas que quizás usted no sabía. Pero déjeme decirle que el Señor, en su misericordia, habla para que aquel que quiera recibirle como su único y personal Salvador pueda venir a sus pies. Por eso, si usted quiere recibir a Cristo como su único y personal Salvador y ha escuchado la palabra y la palabra ha sido clara, este es el buen momento para que lo reciba. Usted que me está viendo ahí por YouTube, yo le invito a usted a repetir esta oración de fe y así de esa manera ser parte de esta familia. Puede decir usted: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te acepto como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y a mí una nueva criatura. Y el Señor entrará a su vida y lo hará nuevo. Pero ahora quiero orar por usted. Padre, vengo delante de tu presencia orando por aquellos que han hecho esta oración de fe, creyendo en tu palabra, Señor, que tú perdonas sus pecados. Pues en el nombre de Jesús, Señor, como tú dices, tú eres el que perdona pecados. Padre, glorifícate en esas vidas, Señor. Te pido que en el nombre poderoso de Cristo Jesús los inscribas en el libro de la vida si han hecho esta oración de fe. Y así de esa manera puedan ser parte de y de esta grande familia
que tú has hecho, Señor, en medio de nosotros. Bendigo en gran manera, Dios del cielo, las vidas. Y si hay alguno que esté enfermo, alguno que está deprimido, alguno que está en problemas, Señor, te pido que en el nombre de Jesús, en este instante, tú obres poderosamente en ese dolor, en esa enfermedad. Ahora mismo, para la gloria y la honra de tu nombre, declaramos sanidad sobre sus vidas. Para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.